Voy a invitar a Gustavo Gorriti, periodista, para que él pueda responder, digamos, esta es la pregunta marco, es decir, podrían incorporar algunos otros elementos en su reflexión, y tiene que ver con recordar un poco lo que significó el golpe, cómo se armó, qué pasaba en ese momento que generó el golpe de Estado, qué cosa es lo que produjo y sobre todo qué ataques severos se produjeron contra la prensa independiente y la persecución a la disidencia de un gobierno que, por cierto, se convirtió muy rápidamente en autoritario y dictatorial. Gustavo, nuevamente muy buenas noches. Tienes unos 4 minutos para reflexionar en torno a este tema, pero puedes incorporar obviamente algunas otras reflexiones. Y además que reflexionar, vamos a correr con información. 4 minutos es relativamente poco tiempo para tratar de explicar de dónde surgió, cómo se dio este golpe de Estado el 5 de abril. Después de los 12 años de gobierno militar, el gobierno de la Fuerza Armada, en la fase de Velasco, en la fase de Morales Bermúdez, se hizo una nueva constitución, como ustedes saben, se entró a un periodo al comienzo de una democracia precaria, difícil, pero sostenida con grandes esperanzas sobre la base de una nueva constitución y sobre la base de todo lo que había significado socialmente el periodo anterior. Ahora se trataba de recuperar la democracia, hacerlo bien. Desgraciadamente, con la llegada de la democracia, empezó también la insurrección de Sendero Luminoso. Para ponerlo en términos prácticos, lo que eso acarreó después de 2 años en los cuales el gobierno de Fernando Belaúnde, 3 años, intentó mantenerlo confinado al accionar de la policía, fue el tener que poner a la Fuerza Armada a cargo de eso en las llamadas regiones en emergencia, que para todo propósito práctico, a partir de ese momento, se convirtieron en bolsones de gobierno militar dentro de una democracia precaria y asediada. Luego, y eso como saben fue creciendo, Ayacucho, varias otras provincias, Andahuayla, Huancavelica, después el Alto Guayaga, y en fin, eso fue una cosa que fue creciendo y en la medida en que crecía, dentro de las circunstancias que había, con la aplicación de doctrinas contrainsurgentes que eran básicamente antidemocráticas, eso significó de que se fue erosionando el espacio democrático. Luego vino en 1985 el gobierno de Alan García, que inicialmente concitó gran popularidad, muchas esperanzas y un nivel de crecimiento durante 2 años, a lo que después sucedió el desmadre que no hay quien no recuerde de la hiperinflación, el desgobierno, altísimos niveles de corrupción, no es que no los haya habido antes también, pero ahí fueron sumamente altos. Y en ese contexto, con la grande masacre del Frontón, con lo que había pasado en otros lados, con Cayara, con todo aquello, eventualmente dentro de los militares empezó a darse un grupo, empezó a conspirar para buscar derrocar al gobierno de Alan García. Y avanzaron bastante dentro de eso, dirigidos en principio por una cantidad de jefes militares, pero con un militar que estuvo a cargo de la planificación del aspecto militar en sí mismo, que fue el general Valdivia Dueñas, el llamado Mariscalito, que ya desde el momento en que empezó a tener problemas judiciales durante el gobierno de Alan García, había establecido una relación cercana con Vladimiro Montesinos. Entonces, ese golpe no llegó a realizarse por muchas razones, una de las cuales fue la decisiva intervención en determinado momento del entonces embajador de Estados Unidos, Alexander Watson. Pero esa es una historia poco conocida y que requería contarla en detalle. Solamente la estoy mencionando como un factor que en general va a tender a dar un cuadro mejor de lo que había y de lo que sucedió. Cuando Montesinos logra acercarse a Fujimori y convertirse de un momento al otro en su ayuda más cercana, en su asesor indispensable desde antes de tomar el poder, y ustedes me imagino que recuerdan la circunstancia que tenía que ver con las transferencias de terreno, con toda una serie de cosas que él no había hecho, con varias cosas semifraudulentas que fueron arregladas por Montesinos en su momento. Entonces, a partir del primer momento que ellos empiezan a entrar en el ejército y en el gobierno, a cambiar la estructura del ejército, a poner a la gente cercana a ellas, a sacar a quienes no son cercanos, a tener y a reorganizar toda la estructura de defensa interna sobre la base de la predominancia del Servicio de Inteligencia Nacional, que antes estaba en una posición más bien disminuida, desde el primer momento empieza la preparación
para llevar a cabo eventualmente un golpe de Estado. Eso no estuvo generado por circunstancias de agravamiento en especial. Fue una cosa planificada básicamente desde el momento de entrar al poder. Utilizaron, y para eso lo que hicieron, porque se hizo con grupos relativamente pequeños, fue crear grupos de operaciones cercanos a ellos, no solo para propósitos contrainsurgentes, como por ejemplo el Grupo Colina, para el tipo de contrainsurgencia asesina que llevaron a cabo, sino también como grupos de acción específica bajo la conducción directa del Servicio de Inteligencia. El plan militar que se empleó y se desempolvó fue el de Valdivia Dueñas, que estuvo hecha para entonces. Esa es una de las razones por las que aquellos que recuerden esa época también podrán recordar de que entre los arrestados estuvieron varias personas que no tenían ya un mayor protagonismo político en 1992, pero que sí lo habían tenido hasta 1990. De tal manera que lo hicieron tan rápido que ni siquiera actualizaron los nombres de varias de las personas sobre las que iban a caer. El propósito del golpe, el propósito primario, esencial del golpe, fue tomar el gobierno, controlarlo, dejar de lado la democracia por completo y utilizar la contrainsurgencia, el desorden económico que existía como base para instaurar un gobierno de mano dura que estaba muy inspirado en lo del Cono Sur y especialmente en la experiencia de Pinochet en Chile. Ese fue el proyecto central, el proyecto inicial. Después de empezarlo y de llevar a cabo toda una serie de acciones ante la reacción internacional muy fuerte que hubo, tuvieron que cambiarlo y tuvieron que hacer una serie de ajustes para tener una mejor, para ser aceptados internacionalmente. Y en eso Hernando de Soto, que es una de las personas que ayudó con un pequeño plagio de por medio para el discurso de las Bahamas, ese de la partidocracia, con el que finalmente Fujimori empezó a hacer luego un tránsito hacia un gobierno de mano dura, pero con el ropaje de una nueva constitución y todo aquello. Pero básicamente ese fue el proyecto, básicamente eso fue lo que se hizo, se realizó de esa manera, pensaron que les iba a salir mejor, pensaron que iban a poder tener a su Chinochet en efecto en el poder con su ave negra al costado. Tuvieron que retroceder en parte, recular un poco por la reacción internacional, pero eventualmente llegaron a establecer el suficiente control como para quedarse durante los siguientes 8 años.